Efesios capítulo 4. Vaya usted conmigo a Efesios capítulo 4, es la tercera parte. Bendito Dios. Creo que la unidad del Espíritu, hermano, para la iglesia de Cristo en estos tiempos es lo que verdaderamente necesitamos estar. Y es por el Espíritu, es en el Espíritu y es para el Espíritu. Efesios capítulo 4, yo le pido a usted que se ubique entonces, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 3. Ya la primera vez lo leímos, pero vamos a leerlo del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estábamos tratando aquellas palabras que el Espíritu Santo inspiraba al apóstol Pablo, que son vitales para verdaderamente en una iglesia se pueda presentar una unidad en el Espíritu, que podamos vivir verdaderamente, genuinamente una unidad que Dios está esperando de una iglesia que Él llamó, que Él rescató, que Él resucitó, criaturas nuevas, que sea el resultado de una iglesia, de cada corazón, de cada familia, de cada miembro, que formamos un cuerpo, somos los miembros los unos de los otros, la cabeza es Cristo, lo tenemos nosotros claro, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, amén. Él dijo, me voy yo a preparar morada, habitación para ustedes, pero yo no los voy a dejar huérfanos, voy a mandarle mi Espíritu Santo para que esté con vosotros hasta el final. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros, sus hijos del pueblo de Dios, yo leía Filipenses capítulo 2, versículo 1, el 8, ahí donde terminamos leyendo, pero nuevamente yo le pido a usted que vaya conmigo y retomemos allí unas palabras que el mismo apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, porque era la iglesia que estaba en Filipos, la iglesia, pues era una iglesia que estaba dentro de una ciudad muy cosmopolita. De hecho, allí el mismo apóstol Pablo tuvo que llamar la atención de dos mujeres para que se colocaran de acuerdo. Había cuestiones, habían situaciones que podían estar pasando en la iglesia, pero teníamos la exhortación para que, hermano, o yo creo que lo que Dios estaba previniendo es que la iglesia, hermano, llegue a situaciones que verdaderamente no se quieren. Y yo creo que si Dios nos está hablando hoy por el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, es para que todos pongamos, hermano, el corazón en la palabra y para que usted ponga entendimiento. Dice Filipenses capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjese como dice el apóstol Pablo aquí, amén. Dice que estas palabras que él está mencionando para la iglesia de Cristo, hermano, es el resultado, es lo que Dios quiere de usted y de mí, amén. Es lo que Dios está esperando de un pueblo que verdaderamente ha conocido a Dios como el Todopoderoso, como el que ha dispuesto nuestros corazones para poder hacer y llevar a cabo su obra y su reino en cada uno de nosotros aquí en la tierra. Pero verdaderamente
El reino de Dios, recuerden, como él lo mencionó, no es de esta tierra, no es de este mundo. Es evidente que el apóstol está haciendo un llamamiento a la unidad basado en la común devoción a Cristo y a la común posesión del Espíritu Santo. Con todo lo que hay en Cristo, los miembros de su cuerpo deberían tener unidad de propósito, afecto, acuerdo y simpatía. Recuerden que la primera parte Dios nos mostraba la radiografía de la iglesia, y no la iglesia solo local, sino la iglesia a nivel mundial, la iglesia de Cristo. Y no salíamos también parados de este lugar, más bien pensando, más bien en actitud de arrepentimiento, de cambio, de que el Señor metiera su mano, de que nos colocara en contexto. Pero yo creo que lo que hoy está Dios indicándonos a nosotros es que podamos tener delante de Él contentamiento, así como lo tuvo Él con su Hijo Jesucristo. Dice allí el título: humillación y exaltación de Cristo. Pues el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, amados hermanos, de esta palabra, que es la primera que veíamos en Efesios capítulo 4 versículo 1, que era la humildad. Recuerde, la humildad para el tiempo antiguo o antes del cristianismo, la humildad no se consideraba como una virtud. En el mundo antiguo se consideraba la humildad despreciable. Aún en los días de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Pero sin embargo, el cristianismo la coloca a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, esta palabra humildad, que muchas veces la confunden con pobreza, ¿cierto? Muchas veces la persona, ay, mira, tan humilde, y cuando se le dice a la persona que es tan humilde es porque, pues, su condición, ¿cierto? Lo que muestra, donde vive, y de pronto hasta le dice, ay, pobrecito, mire, tan humilde, que no. Vamos a ver verdaderamente a la luz de la palabra lo que el Espíritu Santo está diciéndonos a nosotros y que quiere a la iglesia, que quiere del cuerpo de Cristo humildad. Dios quiere humildad de usted y humildad de mí, hermanos. Si hay algo que Dios está esperando de nosotros, hermanos, es un corazón así, de esta manera. Dice la palabra que al corazón, ¿qué? Altivo, ¿qué? Lo hace a un lado. Y al humilde de corazón. Yo creo que cuando Jesús estuvo aquí se enfrentó a todos estos ámbitos, a la humildad del hombre, pero también al orgullo y a la altivez. Y cuando se enfrentó a la altivez de aquellos hombres que no permitían verdaderamente reconocer su indignidad ante Él, su pecado, su condición, estos hombres sacerdotes, hombres que conocían la ley, que interpretaban también la ley, que que colocaban mandamientos, aquellos hombres, cuando Jesús se enfrentaba a aquellos hombres y conocía el corazón de ellos, que había rotundamente orgullo, vanidad, obstinación y altivez, amados hermanos, no había realmente algo que pudiera salir de esa conversación. Él los enfrentaba, pero estas personas, por su orgullo, por su vanidad, por su altivez, no había nada de humildad, no recibían ninguna palabra de Jesús. Toda palabra de Jesús era refutada, toda palabra de Jesús era probada, toda palabra de Jesús era tentada. Siempre estaban colocándolo en la silla del juicio. Pero lamentablemente los que salían verdaderamente perdiendo por su orgullo, su vanidad, su altivez y su arrogancia eran estos hombres. La escritura nos muestra de un hombre que entró a orar, dos hombres, uno publicano y el otro ¿qué? Fariseo. Y el fariseo se acercó bien casi al altar
y comenzó a hacer su oración, que tal vez siempre de costumbre hacía, porque era una oración que tal vez lo hacía ya de costumbre, de hábito. Pero dentro de esas palabras, esa oración que hacía, añadió adicional: y no soy como este. Mas el otro hombre que estaba allí en el templo, porque los dos habían llegado, pero ni siquiera se acercó al centro del templo, sino que más bien quedándose afuera, casi en la puerta. Sus palabras solo eran: Señor, sé propicio a mi pecado. La humildad de este hombre en reconocer su pecado y su indignidad lo llevó a que Jesús demostrara algo: que el primer hombre no saliera justificado. El hombre salió más orgulloso de ese lugar, de ese templo. El hombre salió más altivo. El hombre salió creyéndose más santo que el otro. El hombre salió creyéndose que estaba más perdonado que el otro. El hombre salió, ese fariseo, creyendo de que estaba mucho más cerca del trono de gracia que el que estaba. Pero Jesús dijo: de cierto os digo, que el otro salió ¿qué? Perdonado, justificado, más cerca del trono. Dice la escritura en Filipenses capítulo 2, y sigamos leyendo, versículo 3: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores ¿qué? A él mismo. Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Hasta la venida de Jesucristo no se conoce la humildad verdadera. Romanos capítulo 12, versículo 3, por favor, acompáñeme. Y voy a leerlo en otras versiones. Dice el versículo 3: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ¿qué? Repartió a cada uno. Hermano, la persona humilde es aquella entonces que su condición, su concepto no debe ser más allá del que verdaderamente es en Cristo y representa en Cristo. El cristiano, el hijo de Dios, verdaderamente hijo de Dios, no debe tener en su corazón y en su mente un concepto de altivez y orgullo. Realmente aquellas cosas que son obra y naturaleza de la carne es a lo que el hijo, usted y yo, tenemos que morir todos los días, a renunciar. Si hay algo que verdaderamente nos hace tanto daño al hombre, aún al hombre allá afuera en lo secular, el orgullo aparta amigos, aparta familia, cierra puertas, allá en lo secular. Pero aún aquí, dentro del pueblo de Dios, amado hermano, el concepto que usted debe tener de sí mismo y que debe ser con cordura, debe ser conforme a la medida de la fe que Dios repartió. Pablo, un hombre que Dios llamó como apóstol, que lo usó en gran manera, pero no era un hombre que hermano, enorgullecía en su profesión, en lo que Dios le ha llamado, en su vocación. Antes, Pablo, cada vez de donde Dios lo trajo, de ese orgullo, de ese altivez, era un hombre supremamente orgulloso, altivo, tenía autoridad. Los hombres le habían delegado autoridad. Un hombre que tenía el poder para mandar a los cristianos a la cárcel. Un hombre que se le había delegado, un hombre que tenía una función, un hombre que era perseguidor de la iglesia, pero que Dios hizo de ese hombre, de ese corazón, hermano,
¿Y qué? Lo procesó. ¿Por dónde lo pasó? Por la humillación. ¿Hasta dónde? Hasta lo más bajo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué plan? De hacer de ese hombre el plan que Dios tenía. El trato que Dios le dio al apóstol Pablo no fue un trato especial, fue un trato, hermano, duro. Y eso hay veces al pueblo de Dios, a la persona que llega a Cristo, Dios comienza a tratarlo a uno, a probarlo, ¿cierto? Por fuego, y muchos no aguantan. Y lo primero que hacen es más bien claudicar e irse. Porque Dios está tratando con nuestros corazones, donde permanece el asiento del orgullo, el ego, el egocentrismo, donde reina solo el yo, y solo vivo para mí y para nadie más. Pero cuando venimos a Cristo las cosas cambian, y las cosas hay que cambiarlas, y tenemos que dejarnos cambiar por ese Dios que verdaderamente lo demostró en la cruz del Calvario. Filipenses, yo le dije a usted, Romanos, ¿cierto? 12:3. Vamos a leerlo en las siguientes versiones. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Yo creo que si hay algo más hermoso y más bonito es uno evaluarse a uno mismo, hermano. Pero hay veces uno no se ve todos los errores. Uno no se ve ni el orgullo, ni cuando cae en el orgullo, aún ni en las palabras, hermano, ni en la altivez cuando respondemos, cuando tenemos acciones que no son coherentes. Y la gente realmente lo ve, porque nos están viendo los ojos de afuera, nos están escuchando. Y cuando la gente ve esas actitudes no coherentes con una persona que se dice ser cristiano, que se dice ser seguidor de Jesús, ¿cierto? Pues de la manera más tal vez respetuosa podemos acercarnos, se acercan a nosotros y nos hacen ver la situación. Uy, hermano, usted cómo respondió, se le nota que usted es orgullosito, ¿no? Y cuando nos dicen tal vez esa palabra, dice, usted se pringa y usted como que usted reacciona y dice, uy, yo orgulloso, hermano, yo orgulloso. No, sí, hermano, porque usted dijo esto y usted expresó de esa forma y como lo usted expresó, se siente que no, o sea, se ve que yo creo que tenemos que entrar en esa etapa verdadera, genuina humildad, hermano, una genuina humildad, hermanos. Porque hay una humildad que verdaderamente no es humildad. Aparentamos tener humildad, pero delante de Dios, no. Delante de Dios podemos ser bien orgullosos. ¿Y sabe cuándo somos bien orgullosos delante de Dios? Cuando no queremos tener comunión con Él. Cuando no queremos ir a su palabra y vernos en el espejo. Cuando no queremos ser cambiados por Él. Cuando Él nos dice de una y otra manera, cambia tu actitud, cambia, quiero un cambio, quiero decisiones. Y está esperando de Dios, de nosotros decisiones. Y mantenemos nosotros aún que no queremos, sino que nos mantenemos aún en nuestra posición. Y cuando nos mantenemos en nuestra posición, amado hermano, hay orgullo, hay altivez. El versículo 16 dice, ahí mismo capítulo 12, unánimes entre vosotros, no altivos, sino que asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia
opinión. Cuando colocamos la opinión nuestra por encima de la opinión del consejo de Dios, del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, hermano, estamos siendo ingreídos, orgullosos, obstinados, altivos. Y Dios está esperando una genuina humildad de nosotros como pueblo. Nuevamente Filipenses, y nos dice que verdaderamente el mejor ejemplo que nosotros podamos tener, amados hermanos, es el Señor Jesucristo. No mirando, versículo 4, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5 al versículo 8, fíjese cómo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Yo creo, no hay otro mejor ejemplo que nosotros como pueblo, cuerpo de Cristo, hijo de Dios, cristianos que se llaman, podamos tomar de mejor del Maestro, de nuestro Señor. ¿Se despojó de qué? De todo su riqueza, de su gloria, de todo, hermano, del dominio, de todo, todo, todo. ¿Fue humilde nuestro Dios? ¿Fue humilde Jesucristo? Por toda parte mostró su humildad. Mateo capítulo 11 versículo 29. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si verdaderamente no hubiera habido humildad en Cristo, hermano, a todo mundo hubiera mandado al infierno de una. Porque Él sí vio la indignidad de la gente, vio el pecado. Aquella mujer que fue traída a los pies, que era por ley, aquella mujer que había sido allí encontrada haciendo algo deshonesto verdaderamente. Dice la escritura que había sido encontrada ¿cómo? ¿En qué? En adulterio, en pecado, ¿no? Y que fueron traídas por los hombres, los sacerdotes, que fueron traídas por estos hombres para ser apedreada. Y precisamente Jesús estaba ahí, y a Jesús le preguntaron para probarle que esta mujer, por la ley de Moisés, por de acuerdo a su pecado, tendría que ser apedreada hasta morir. Jesús no solo había visto el pecado de aquella mujer, Jesús vio el pecado de todos. Pero ¿cómo estaba el orgullo y la altivez de estas personas? Creyeron que no tenían pecado, ¿no? Una falsa humildad. ¿Falsa qué? Santidad. Falsa religiosidad. Y las palabras de Jesús mientras escribía
en la tierra, no se dejaron de escuchar, hermanos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dicen los comentaristas que ahí aún llevaban hasta los niños para que tuvieran temor de la ley. Vieran hasta el punto de una persona coger la piedra hasta morir, golpeada, su cabeza en todo lugar. Y era así como se practicaba, y así estaba escrito, hermano, y así se venía practicando. Pero cuando Jesús aparece y aquella mujer está delante de él con su pecado, ella reconoció su indignidad, su pecado, por su conocimiento, porque sabía que había pecado, sabía lo que había hecho, sabía lo que iba a acarrearle la muerte. Estaba a unos minutos de ser apedreada y de pasar al otro lugar, pero Jesús la perdonó. Jesús vio la indignidad de aquella mujer. Vemos la humildad de nuestro Dios en la mansedumbre, en esa verdadera humildad que perdonó, y que aquella mujer fue perdonada. Le dijo: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. ¿Cómo salieron los otros? Perdidos, hermanos, con su pecado, con su orgullo, con su altivez, con su camino, creyendo que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo ¿qué? Bien. Y hoy tal vez dentro de la iglesia muchos pueden estar creyendo que lo que están haciendo delante de Dios o delante de los hombres lo están haciendo bien, cuando no es aceptable delante de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? Hay una pregunta. La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Alguien decía: es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad, como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. Les acabé de dar el ejemplo de aquella mujer. Lucas 1:48, capítulo 1, versículo 48. Y dentro de este contexto, esta porción, María habla y hace una referencia. Bueno, leamos desde el versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. En la versión, la voy a leer la palabra, Lucas 1, 48. La versión Biblia Libre dice: porque decidió que yo, su sierva, fuera digna de su consideración, a pesar de mi humilde procedencia. De ahora en adelante todas las generaciones dirán que fui ¿qué? Bendecida. Escuchen, la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava.
Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. Y la Biblia de las Américas: porque ha mirado la humilde condición de esa su sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Habla de qué? De aquella mujer como humilde. ¿En qué? En espíritu, en corazón. Una mujer que había sido transformada, renovada. Una mujer que había tenido un encuentro con verdaderamente el Dios de la gloria. Una mujer que había sido perdonada. Una mujer que había sido transformada. Una mujer que había reconocido su pecado, María, la madre de Jesucristo. Y que ella misma dijo: a Él escuchá, a Él seguí. Él es el que tiene las palabras de vida eterna. Yo no soy la salvadora. Ustedes son los que tienen que seguirlo a Él. Soy la humilde esclava del Señor. Soy una discípula del Señor. Soy una que atiende a su llamado. Soy una que lo sigue a Él, que me postro, que pongo mi vida también para Él. Pero hoy naturalmente y la Iglesia Universal, ¿en qué posición la han elevado? Como redentora, ¿cierto? O corredentora, salvadora del mundo. Y no voy más allá porque no es el tema. Mateo capítulo 8, versículo 8. Dice: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. En un momento que Jesús estaba con las multitudes, se le acercó un centurión y le dijo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero él respondiendo dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero él le dio unas razones. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Bajo autoridad, hermano. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un hombre que reconoció su indignidad, su pecado, su condición. Se sentía tan indigno que no quería que Jesús entrara a su propia casa. Pero fíjese, Dios le hizo el milagro. Había una fe y Dios demostró la fe, ¿cierto? Pero ¿cuántos se quedan hasta allí nomás? Sí, Señor, yo soy pecador, yo necesito cambiar. Señor, yo me siento tan indigno delante de usted. Sí, Señor, mi condición, mi situación. Uy, no, yo sí soy muy malo. Si usted puede ver su situación, porque Dios te ha mostrado tu condición en la conciencia, Dios te ha hablado, Dios te ha dicho. Y muchos se quedan allí y no dan el paso que Dios está esperando para arrepentimiento. Por un corazón que altivo, orgulloso. Dios está esperando un paso de arrepentimiento. Que lo que vienes haciendo,
que Dios sabe, porque tú lo sabes, no hay nada oculto delante de Dios. Posiblemente hay muchos que no se den cuenta. Y quizás usted que me está escuchando también en este tiempo, a través de este medio, Dios está esperando no solamente que reconozcas tu pecado, tu condición, tu situación, tu condición. Dios está esperando que vengas a Él, porque Él va a perdonar tu pecado. Él ha perdonado nuestro pecado, iglesia. Él perdonó nuestro pecado. Como aquella mujer la libertó, la liberó. Allí en ese momento, su vida no fue la misma aquella mujer. La mujer que iba a perder su vida, Dios transformó su vida con un plan maravilloso de salvación. Al igual que usted y que mí, mi persona, un plan de salvación, un plan que verdaderamente lo que hizo en la cruz no fue en vano. Llevó todo nuestro pecado, llevó ahí toda nuestra altivez, todo nuestro orgullo, todo fue puesto, todo pecado fue puesto delante de Él, se hizo pecado. Llevó todo para que nosotros fuésemos perdonados, reconciliados con el Padre. Hay esperanza para el hombre, hay esperanza para la mujer, hay esperanza para este mundo. Pero no solo basta con reconocer tal vez nuestra indignidad. Hay que ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, te reconozco, perdóname. He sido un orgulloso, he sido un altanero, he sido un altivo, no he reconocido. Me hablas una y otra vez y me hago de los oídos sordos. Tal vez no, lo dejo para más adelante cambio, más adelante hago, más adelante. Pero Dios está hoy llamando al arrepentimiento, tiempo aceptable. Hoy Dios está llamando a una vida que glorifique el nombre de Jesús, cuando verdaderamente viene un pecador y se arrepiente. Dice: al vernos a nosotros mismos tal como somos, es la cosa, permítame, puede ser más humillante del mundo. Mateo 15, versículo 27. Y Dios está tratando hoy con nuestro ego, hermano. Y Dios lo sigue tratando, hermano. Y así sea, yo le digo al Señor: sigue tratando con mi ego, Señor. Sigue tratando. El morir, el renunciar, el que no seamos más nosotros. Versículo 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Desde el versículo 21, aquí habla de una mujer cananea, una mujer que también tenía una necesidad muy especial. La hija de esta mujer sufría y era gravemente atormentada por un demonio. La necesidad de esta mujer no era nada tan como para no pedir auxilio o ayuda. Esta mujer tenía una necesidad, era su propia hija. Dice que estaba atormentada por un demonio en casa. Dígame, ¿cómo sería la situación en casa teniendo esta hija atormentada por un demonio? ¿Cómo sería la convivencia? ¿Cómo sería la situación el ver a su hija siendo atormentada por un demonio? Pero cuando oyó de Jesús, aquella mujer, dice la escritura, que se presentó ante Jesús y pidiéndole a aquella mujer, que era una mujer
pecadora, una mujer que era gentil, cananea, en otro lugar dice sirofenicia, una mujer que no era judía, no era israelita. Y las palabras de Jesús, que realmente en el momento no le respondió, dice el versículo 23, Jesús no le respondió. Y entonces los discípulos, cuando se le acercaron, le rogaron diciendo: despide a esta mujer porque viene tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la escritura: y su hija fue sanada desde aquella hora. Impresionante lo que Jesús hace notar aquí, y es notable de aquella mujer. Su hija fue sanada, su hija fue liberada. La actitud que tuvo esta mujer ante el mismo tal vez rechazo, un rechazo, aunque ya Jesús conocía lo que esta mujer iba a decir, pero necesitaba hacer esto para que los que estaban allí, los oyentes que estaban alrededor, aún sus propios discípulos, sus apóstoles, fueran testigos de que Él, en la humildad, en su mansedumbre, no solo vino a salvar a un pueblo que Él amó como Israel y que sigue amando, sino a todo el que quiera venir. Porque el evangelio son buenas noticias para todo aquel que quiera. No es para un grupo solamente nomás, sino para todo aquel que quiera venir, que se sienta verdaderamente indigno y que quiera ser ¿qué? Perdonado, lavado, reconciliado, justificado y hecho nueva criatura. Hermano, la verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos, aún en relaciones personales, aún con los demás. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Si ven, aquella mujer fue colocada, ¿a dónde? Cuando fue llevada a pedrado, ¿al lado de qué? De Cristo. El centurión estuvo al lado de quién? Tenga en cuenta esto, lo que Dios está diciendo, lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo. Y esta mujer que buscó a quién? Eso es lo que Dios espera reconocer, que nosotros reconozcamos. Yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero podemos mirar a la suma perfección que es Jesús y que es imposible satisfacer a esa perfección. Aún tal vez cuando nos comparemos con otros, puede que nos demos por satisfechos, ¿cierto? Pero tampoco eso debería de suceder. Usted no se puede comparar con nadie, ni con el pastor, ni con el líder, ni con el que lleva menos tiempo aquí en la congregación. Porque eso lo hizo ¿qué? El fariseo.
con el publicano. Eso lo hicieron aquellos hombres que llevaron a aquella mujer a apedrearla. ¿Cómo se consideraron? ¿Mejor qué? Ay, hermanos. Es cuando nos comparamos con la perfección, cuando vemos nuestro fracaso y nuestra necesidad para mejorar y ser como el Señor Jesús. Una persona puede considerarse un buen pianista, un buen ajedrecista, un buen investigador, un buen predicador, hasta que el pianista no vea a uno que, mejor dicho, está pola. ¿Cierto? Así mismo le ocurre al ajedrecista, al investigador o a un tal vez buen predicador. Cuando considera y se considera y ve a otro, dice: uy, hermano, estoy en pañales. Uy, cuánto me falta. Uy, qué manera. Pero cuando nos vemos ante el perfecto Jesucristo, ante el Dios, ante Él, ante su majestad, ante su santidad, ante su humildad, ante su mansedumbre, que pudiéramos esperar una respuesta a decir: no te perdono, ya no te quiero salvar. Pero Él vino a buscar lo que se había perdido y a rescatar y a poner su vida en rescate por muchos. Esa es la verdadera humildad que nosotros podemos encontrar a través de la palabra, a través de Jesús. Y aquí quiero terminar. Dice un hombre, R.C. Trench, dice que la humildad viene del sentimiento constante de nuestra propia criaturidad. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos nuevas criaturas y para la criatura no puede caber sino humildad en la presencia del Creador. Yo le pido a usted que ponga su rostro, cierre sus ojos.